Entonces, resulta que nosotros hicimos todo lo que había que hacer para países. Y si usted se fija en el diagrama entidad-relación de nosotros, por aquí tenemos, a ver, el diagrama entidad-relación, por aquí lo tengo, ya tenemos listo esta, country. Ya tenemos que hacer lo mismo para estados, para países, pero vamos a hacer ahora categorías. Y resulta que las categorías, la entidad categorías es casi la misma entidad country. ¿Qué necesito yo de las categorías? Necesito un código y un nombre de categoría. Categoría 1, cosméticos. Categoría 2, ropa. Categoría 3, mascotas, etcétera. No nos vamos a complicar. Pero no sería bueno yo duplicar todo el código que hice. O sea, volver a crear un categories controller y volver a crear el método postput para categorías. Y lo mismo tendríamos que hacer para producto y lo mismo teníamos que hacer para estados. Entonces no suena como una buena práctica yo estar duplicando código. Entonces vamos a meternos en algo que llama controladores genéricos. Vamos a reestructurar este código de una mejor manera y lo voy a utilizar en categorías. Y este va a ser el esquema que vamos a utilizar. Pues tenemos el backend, que es la parte que tenemos pues de atrás, toda la lógica que nos provee los servicios, y tenemos el frontend. Entonces, entendamos este gráfico. ¿Quién accede el database? Lo va a acceder el data contest. Eso lo tenemos hoy. Así funciona. El database lo accede el data contest. Pero nosotros en este momento tenemos un repositorio del lado del frontend. No tenemos un repositorio del lado del backend. ¿Quién es el repositorio del frontend? El repositorio del frontend es basado en el HTTP service, mientras que el repositorio del backend es basado en el database. Así como nos dice el profesor de arquitectura, todo en sistemas depende del contexto y los contextos aquí son diferentes. El contexto del backend, ¿quién es el que le provee los datos al backend? La base de datos. ¿Quién es el que le provee los datos al frontend? El HTTP service. Entonces, vamos a crearnos también el patrón repositorio del lado del backend, con una diferencia que el repositorio del backend se basa en la base de datos, mientras que el repositorio del frontend se basa en el HTTP service. Ahora, vamos a crear una capa adicional que se llama la unidad de trabajo. Entonces, los controladores tienen prohibido acceder a la base de datos. Nosotros lo estamos haciendo así hoy. Hoy, el controlador directamente accede al data contest, que el data contest es el que accede a la base de datos. Se los muestro en el código. Si usted mira el código del backend, voy a hacer un commit de lo que hicimos ahora. Esto es el de delete country. Voy a ponerlo aquí, delete country. Vamos a hacer el comisazo de esto para que nos quede ahí. Epa, aquí tengo una cosita sin salvar. Grabemos. Vamos a hacer aquí el comirolan sin. Y miremos esto. Si usted observa el controlador, vamos a olvidarnos del frontend. Vamos a concentrarnos un poquito ahorita en backend. Si usted mira el controlador, tiene el country controller. Mira que el country controller, ¿qué le inyectamos? Le inyectamos el data contest. Entonces aquí le estamos metiendo un chambonazo ni el berraco a la arquitectura. ¿Por qué? El controlador está pasando directamente por el data contest y yo no quiero eso. Esto es prohibido. El controlador prohibido que inyecte el data contest. Vamos a hacer que el controlador le inyectamos la unidad de trabajo y vamos a hacer que a la unidad de trabajo le inyectamos el repositorio. Vamos a dar estos caminos para poder acceder a los datos. Ahora, esta parte sí está bien armada. El controlador en el backend, ¿cómo es accedido el controlador en el backend? Es accedido por el HTTP service y la interfaz de usuario, o sea, los diferentes Razor no utilizan directamente el HTTP service, sino que utilizan el repositorio. ¿Me hago entender con lo que quiero hacer aquí? Aquí le vamos a meter ya un poquito de arquitectura a esto. ¿Está claro el planteamiento? Sí. Bueno, está como raro, pero eso es lo que queremos hacer. Entonces, vamos a meter estas dos capitas adicionales que no las tenemos actualmente, el repositorio y la unidad de trabajo. Y vamos a hacerlo genérico. ¿Para qué? Para que cuando yo cree nuevos controladores, en este momento solamente tenemos la entidad country,
vamos a crearnos ahorita la entidad category. Entonces voy a hacer todo un trabajo y luego lo replico en category para que vean cómo funciona. Entonces, primero vámonos con category. Entonces, así como nosotros tenemos aquí en las entities, voy a pasarme ya esto para acá, que esa era la explicación que les quería dar de cómo vamos a montar eso. Entonces, vamos a crearnos aquí en el share, en las entidades, tenemos la entidad country. Vamos a crearnos la otra entidad que yo quiero, que es para almacenar categorías. Y luego volvemos a lo que es países y todo eso. Olvidémonos un momentico de los países y ahorita pensemos en categorías. Voy a crear una nueva clase. Esta nueva clase la vamos a llamar la clase category. Y las categorías son tan parecidas a los países, tan parecidas, que me puedo dar un lujo de hacer lo siguiente. Aquí tengo country. ¿Qué tiene un país? Un país tiene un ID y un name. Adivinen qué tiene category. Category tiene un ID y un name. La diferencia es que aquí no le vamos a decir país, sino que aquí le vamos a decir categoría. El usuario no lo va a ver como name, sino que el usuario lo va a identificar como categoría. Tenemos categorías y tenemos países. Lo mismo, el nombre de la categoría es obligatorio y no vamos a poder tener categorías de más de 100 caracteres. Eso frente al entity. Entonces recuerde, si yo creo un nuevo entity, es porque lo vamos a involucrar en el data contest. Entonces venimos aquí a nuestro proyecto, data, tenemos nuestro data contest, así como tenemos un dbset para countries, vamos a crearnos un dbset para categorías. Entonces aquí le digo que esto ya lo vamos a llamar category y aquí se pluraliza. O sea, aquí ya se debería llamar es categories. Y también yo quisiera que hubiera un índice para que no hubieran dos categorías con el mismo nombre. Entonces, re breve, simplemente dupliquemos esta línea y le voy a decir aquí que el objeto category va a tener un índice único por el nombre y que no se puede repetir. Hasta ahí, ahí vamos bien, ¿o no? Ahora, pregunta, ¿modificamos la base de datos? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? Pero yo creo que no. Al momento no. Yo creo que sí. Crear una nueva tabla no es modificar la base de datos. Ah, pero Pero todavía no se ha no has, ejecutado. no has Ah, no, no, actualizado no, las la pregunta. migraciones. Eso, pero yo te digo, pero hicimos una operación que, bueno, de pronto hice mal planteé mal la En pregunta. Sí, teoría se señor. debería Hicimos modificar. eso, hicimos una operación que modifica la base de datos. Cada que hagamos una operación que modifica la base de datos, vamos a correr el comando de migración. Entonces aquí activamos el Package Manager Console y en el Package Manager Console verificamos que aquí diga que aquí esté marcado backend y vamos a agregar la nueva migración. Entonces le pongo el comando add migration, add-migration, ahora que tengo el teclado descuadrado, add-migration y en el add migration y le coloco un nombre que yo quiero. Por ejemplo, add categories. Add category. Ahí está, add category entity. Cualquier nombrecito, algo que sea como que luego me sirva a mí para identificar qué hice. Si yo corro aquí el comando, el proyecto se compila, tiene que compilar, si no compila les va a sacar error, hay que arreglar primero los errores de sintaxis y si todo funciona, vea que él me crea aquí el código para crear las categorías. Entonces él creó add category migration, mira que está creando una tabla, le está creando el índice, Pero hasta ahí no hemos ejecutado la base de datos. Y luego para actualizar la base de datos vamos a correr el comando update database. Aprendas en esos comandos de memoria, no los copien ni los peguen. Muy importante digitar. Cuando uno digita, genera recordación. Cuando yo digo update database, verifico que no me saque error y taran, voilà, ahí vamos bien. ¿Qué hicimos? Agregamos una nueva tabla. Ahora, vamos a, vamos a crearnos un objeto que nos devuelva si yo pude o no pude crear. Vamos a crearnos un objetivo dentro de la carpeta share, solamente tenemos entities. Vamos a crearnos una carpetita en share que llama respuestas, porque vamos a empezar allá a tener respuestas más complejas. Creo un objeto llamado responses y dentro del objeto responses vamos a crearnos un objeto llamado response, action response. ¿Por qué lo llamo action response? Inicialmente lo llamaba response, pero eso genera un lío ni el berraco, porque hay unas clases en Azure
que también se llaman response, y siempre uno está confundiéndose cuando hace los import, tiene que tener mucho cuidado que si estemos importando la de nosotros y que no estemos importando unas clases para allá, unas librerías de Azure. Para evitarnos ese lío, ese dolor de cabeza, llamémoslo Action Response. Y resulta que Action Response, vamos a tener aquí, esto va a ser una clase genérica, porque Action Response nos va a devolver cualquier cosa. Entonces le vamos a decir que Action Response nos va a devolver una respuesta de T. ¿Qué es Action Response de T? Nos va a devolver una respuesta de países o una respuesta de categorías. Vamos a definir unas propiedades. Propiedad número 1. Vamos a definir una propiedad booleana que se llame la propiedad was success. Was success es si la acción que yo ejecuté fue exitosa o no fue exitosa. Démosla aquí. Was success es un booleano. Creemos la otra propiedad que nos diga el mensaje de error. Cuando yo ejecuto algo, puede que haya errores o puede que no haya errores. Entonces vamos a tener aquí una propiedad string y esa propiedad string le vamos a decir el mesas. 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 Pero resulta que no siempre va a haber mesas. Va a haber mesas solamente cuando haya error. Por eso voy a dejar que esta propiedad es opcional. Le pongo ahí el signo de interrogación, significa que eso puede ser nulo. Y lo otro es que vamos a devolver el resultado. Entonces voy a tener aquí otra propiedad, pero esta propiedad, ojo, el tipo que es de tipo T. ¿Qué es de tipo T? Si yo estoy creando un action response de país, la respuesta va a ser un país. Si yo estoy creando un action response de categoría, la respuesta va a ser una categoría. Y esto lo voy a llamar resultado, pero no siempre va a haber resultado. Entonces, como no siempre va a haber resultado, por eso vamos a colocar este T, lo vamos a colocar opcional. Entonces, ¿cuál es la mecánica de esto? Si es exitoso, devuelve resultado. Si no es exitoso, devuelve mensaje. ¿Me hago entender? Entonces, dejemos este objetivo acá y este objetito lo vamos a usar, pero como un diablo, pues yo creo que no hay objeto más usado. Espérate que aquí estoy ejecutando las cosas como son. No hay objeto más usado en toda la vida que este. Yo creo que es el objeto más usado de todos en la aplicación. Espérate que por aquí se me minimizó todo sin querer y no quiero perder aquí de vista cómo va el grabador del video y tampoco quiero perder de vista por aquí el Teams para verificar si ustedes de pronto me alzan alguna manito. Después yo organizo por aquí mis ventanas, que todo me quede bien chéverito. Ahí está. Ahí vamos. Entonces, ¿para qué quiero este Action Response? Entonces, control M barra espaciadora, control M barra espaciadora para que me limpie el código, ahí me lo dejo limpiecito. Tenemos mi Action Response con una propiedad booleana que me diga si fue exitoso, un mensaje de error en caso de que haya mensaje de error y un resultado en caso de que haya resultado. Simplemente déjemelo ahí. Ahora, vamos a crear entonces un repositorio, pero vamos a crear un repositorio genérico. Pues, entonces, aquí le vamos a meter más arquitectura a esto que un berraco. Entonces, dentro del backend, dentro de la carpeta backend, yo minimizo esto y lo pongo acá. Dentro del backend vamos a crearnos una carpeta llamada repositorios. Entonces venimos aquí, adicionamos un nuevo folder y lo llamo repositorios porque van a ser varios. De momento solo tenemos uno, pero luego se van a dar cuenta que van a haber muchos repositorios. Y dentro de la carpeta repositorios vamos a dividir esos repositorios en interfaces e implementaciones. Entonces dentro de la carpeta repositorios voy a adicionar otra carpeta que se llama la carpeta interfaces. Y dentro de la carpeta interfaces vamos a crear una maravilla de clase y es una maravilla de clase que se va a llamar mi repositorio genérico. Entonces voy a adicionar una nueva clase que realmente no es una clase, sino que es una interface y lo vamos a llamar el repositorio genérico. Y este repositorio genérico, por eso empieza por la I, porque es un repositorio. Vamos a decirle que este repositorio genérico va a tener un repositorio genérico de T donde, que él incluso aquí me complementa cosas, donde este berraco ver T, porque no me funciona. Bueno, no quiso ver. Y aquí le digo where T is class. Entonces estoy teniendo un repositorio genérico de T. Esa T
haga de cuenta por el momento que la podemos cambiar o por country o por category. Se puede cambiar por cualquier cosa, pero dejémoslo country y category, que son las dos cosas que ahorita tenemos en memoria. Ahora, y a este repositorio vamos a definirle unas acciones. Vamos a definirle todas las acciones que yo quiero que tenga un repositorio. Y entre las acciones que yo quiero que tenga un repositorio, vamos a decirle las genéricas. ¿Y cuáles son las acciones que tiene un repositorio? Vamos a tener un get, que yo le paso un ID y él me devuelve un objeto de ese ID. Entonces yo le digo get the country, me devuelve get the country 1, me devuelve el country 1. O digo get the category 8, me devuelve la categoría 8. Vamos a tener otro get que me va a volver un IEnumerable. Este es para que me dé la lista. Yo le digo, dame la lista de todas las categorías. Él me devuelve la lista de todas las categorías. O si yo le digo, dame la lista de todos los países, me devuelve la lista de todos los países. Vamos a tener un método add. Si yo le digo add, yo digo, adicioname este país, me adiciona un país. Adicioname esta categoría, me adiciona una categoría. Lo mismo para el delete, borrame un país, borrame una categoría. Y lo mismo para el update. Actualizame este país o actualizame esta categoría. Entonces estamos haciendo un repositorio genérico. Ojo con la palabra. Ahora, así como tenemos un repositorio genérico, también vamos a crearnos para seguir con nuestro proyecto y la arquitectura que estamos haciendo, así como tenemos la carpeta repositorios, vamos a crearnos una carpeta que es la carpeta de las unidades de trabajo. Entonces vamos a crearnos aquí dentro del backend una nueva carpeta y esta nueva carpeta la llamamos las unidades de trabajo y dentro de la carpeta de unidades de trabajo vamos a tener lo mismo, vamos a tener una carpeta que es la carpeta de interfaces y en la carpeta de interfaces vamos a crear la unidad de trabajo genérica, que es una interfaz. Entonces vamos a crear el iGeneric Unit of Work. Entonces aquí en las interfaces adicionamos una nueva clase y esta nueva clase la llamamos el iGeneric Unit of Work. Y ahí quedó. Que es una, bueno, la creé como clase, no importa. Si la crean como clase, simplemente cambian aquí la palabra interface y con eso quedó. ¿Y qué va a tener esta unidad de trabajo? Esta unidad de trabajo, también como es genérica, le vamos a decir que basas en T y le vamos a decir dónde la T corresponde a una clase. Y la unidad de trabajo genérica también le voy a colocar estos métodos. ¿Qué método le voy a colocar? Le voy a colocar aquí a mi unidad de trabajo genérica, le voy a decir que tenemos el método get para que me devuelva cualquier cosa, el método add para que me adicione cualquier cosa, update para que actualice cualquier cosa, delete para que borre cualquier cosa y el get para que obtenga cualquier cosa. Aquí hay un get que sin parámetros, ¿verdad? Que el get está sobrecargado. Get sin parámetros devuelve la lista. Get con parámetro devuelve el objeto requerido. Ahí vamos. Ahora, si creamos estas Profe, dos... qué pena. Te ¿Sí? pregunto, pues la verdad es que no conozco ese patrón, pero ¿cuál sería la idea de tener, pues usar repositorios e interfaces paren como lo mismo, pues por lo menos en este momento de la interfaz? Pues, ¿cuál es como la idea de tener esas dos cosas? No tener que... Cuando lo hagas te vas a dar cuenta. Porque mira que yo aquí tengo un countries controller. Esto lo va a borrar. Porque yo no quiero hacer esta implementación para cada una de las entidades. Aquí lo que quiero es reutilizar código. Luego vamos a hacer un countries controller, pero el countries controller va a heredar del repositorio genérico. Y de la misma manera vamos a hacer un categories controller que va a heredar del repositorio genérico y va a ser... No, eso sí lo entiendo, pero lo que no entiendo es la diferencia entre unidad de trabajo y Ok, listo. repositorio. Es una capa Porque, adicional pues, o porque sea, le estoy colocando esta capa adicional porque luego, cuando estemos haciendo las pruebas unitarias, cuando yo esté haciendo, vamos a hacerle, cuando yo esté, le pasa que ¿por qué no accedo directamente al repositorio? Porque hay unas operaciones que el único word es una clase de bypass, simplemente es una capa intermedia que me va a redireccionar los datos. Si yo tengo modificaciones intermedias, puedo meterle lógica acá. O si no, me voy directamente al repositorio genérico. Es una división entre capas para poder hacer que mi código sea más mantenible. Le estoy colocando más robustez a las cosas. Profe, una pregunta. Hagamos el cambio cuando tenga el ejemplo completo, nos devolvemos y se va a entender. De momento es muy confuso. listo. A Gracias. ver, Arnaldo. Profe, esa unidad de trabajo vendría siendo el equivalente a una máquina de estado. No sé. Pues no te sabría decir. Ok. Listo. Bueno, pues
No pierdan de vista, lo que yo les pido es que no me pierdan de vista esto. Vamos a seguir este patrón. Tenemos el controlador, le inyectamos una unidad de trabajo. A la unidad de trabajo le inyectamos un repositorio. El repositorio es el que inyecta data contest. Estoy armando este muñeco. Listo. ¿Y por qué estamos haciendo ese muñeco? Criterios de arquitectura. Muchas veces uno dice, pero ¿por qué le meten las capas de las capas si pudieras? Yo podría de una vez el controlador hacerle el repositorio, pero eso me va a generar unos problemas si luego quiero hacer una extensión de los servicios. Si luego yo quiero que mi repositorio, si yo tuviera diferentes unidades de trabajo porque quiero hacer implementaciones que se salen de lo genérico, ahí me toca hacer el cambio. Pero vamos por partes, que si los intentamos entender ahora se nos explota la cabeza. Déjeme termino el ejemplo y luego de que termine el ejemplo va a quedar mucho más fácil para entenderlo. Ahora, vamos a hacer las implementaciones de estas cosas. Entonces, dentro de la carpeta repositorios, voy a crear otra carpeta llamada la carpeta implementaciones. Y en la carpeta implementaciones de repositorios, ahí sí, creemos nuestro repositorio genérico. Venimos acá, voy a adicionar una nueva clase, la nueva clase se llama el repositorio genérico y el repositorio genérico, aquí lo tenemos public class repositorio genérico, este también va a ser una clase genérica, entonces por eso le decimos que el repositorio genérico de T y le vamos a decir, ojo, y este repositorio genérico de T va a implementar la interfaz genérica. Entonces le digo, iGeneric Repository implementa la interfaz genérica de T. Y aquí le estamos diciendo dónde la T corresponde a una clase. ¿Y por qué me está sacando error? Me está sacando error porque no estamos cumpliendo la interfaz. Si le doy control punto, le decimos que implemente la interfaz. Y al decirle implementar la interfaz, simplemente me está colocando aquí todos estos elementos. Ahora, ¿qué vamos a decirle aquí? Aquí, no se nos olvide, voy a colocarle aquí el assign porque todos estos métodos son asíncronos. Y todo esto que nos está devolviendo, ay caramba, aquí me equivoqué. Y todo esto que nos está devolviendo, todo esto nos está devolviendo un action response. Y action response es el otro objetivo que también acabamos de definir en la clase genérica. Ahora, ¿quién accede al repositorio? El repositorio si le inyectamos el data contest. Entonces, vamos a crearle un constructor a esta clase y en el constructor de esta clase inyectamos el data contest. Si yo le inyecto a este man el data contest, si le inyectamos se me fue, data contest, ahí está, y lo vamos a llamar, bueno, lo llamo como yo quiero, aquí simplemente lo voy a llamar contest, y para que esta inyección me funcione, le voy a decir control punto, y lo voy a asignar como un campo, y ya por estándar de nombres, aquí la palabra contest, como es un atributo privado, debería tener el underline, y vamos a hacer aquí el rename, y al hacer el rename ya puedo quitarle este dis. Ahí va. Entonces, la otra cosa que necesitamos hacer para que nos funcione este repositorio genérico es que yo tengo que mapear la entidad que quiero modificar. Entonces vamos a crearnos otra propiedad de solo lectura, que no es un data contest, sino que vamos a crearnos una propiedad, voy a duplicar esta línea y voy a crear una propiedad de lectura que es un dbset de T, que me represente la entidad que yo quiero poner. Vamos a tener un dbset de T. Y este dbset de T, ahí está, va a representarme la entidad que yo quiera. Entonces esta propiedad simplemente la voy a llamar entity. Y para que esto me funcione, la vamos a mapear acá. Le vamos a decir, luego que mapeamos, le decimos que la entidad va a ser igual a contest, va a ser igual a mi contexto. Y aquí le vamos a decir ctm para esa propiedad, ctm la propiedad t. De esta manera, contest me va a representar toda la base de datos y entity me va a representar la entidad que yo quiero modificar del repositorio. Re breve. Ahora, hagamos las operaciones que necesitamos hacer cuando voy a adicionar algo. Si yo voy a adicionar un objeto para hacer el add, voy a borrar ahí esa sección, simplemente le digo a mi contexto, le decimos adicione
el entity que yo le estoy mandando. Le decimos adicionar el entity y él lo graba. Ahora, y yo podría de una vez grabar los cambios. Entonces, si yo le digo que me grabe los cambios, le digo el contexto, grábeme los cambios de forma asíncrona. Al hacer esto, digamos que puede pasar, pero pueden pasar cosas. Cuando yo grabo los cambios, aquí ya vamos a hacer control de errores. Por eso no lo quería hacer hasta este punto para hacerlo genérico para todo. Vamos a envolver esto en un try catch. Voy a envolver esto en un try catch para validar si falla. Entonces, le voy a decir, esto aquí quedó formateado horrible. Ahí está. Entonces, yo tengo la entidad y le digo grave. Después de la entidad le digo grave. ¿Y qué puede pasar? Puede pasar que grabe o que no grabe. Si lo pudo grabar, ok. Entonces vamos a devolver un new action response DT. Y en el action response DT le vamos a decir que el resultado de back success fue true. Y le vamos a decir que el resultado fue la entidad como quedó en la base de datos. Y ahí que tenemos. Esta es la operación cuando podemos grabar una entidad. Y en caso de que haya una excepción, vamos a validar qué sección hay. Entonces pueden haber dos excepciones. Si yo puedo ponerle tantas instrucciones de cache como quiera a como quiero a un try cache, un cache puede tener todas las secciones que yo quiera. Y aquí no le vamos a marcar, vamos a decirle, si hay un DB, cuando hay un DB update exception, ¿qué significa? Es porque hubo un error de que había una entidad duplicada. Entonces, si hay un DB update exception, vamos a retornar un objeto que se llama, vamos a retornar un nuevo método que vamos a colocar aquí. Vamos a retornar un DB update exception, DB section action response. Este es un método nuestro, método privado, porque lo voy a reutilizar brevemente, entonces pongámoslo acá. Entonces, ¿qué es esto? Cuando le digamos que nos devuelva esto, control punto, vamos a crearnos esto, él aquí nos va a devolver un action response DT, un método privado, y vamos a cambiar la lógica de esto. Cuando nos devuelva un DB action update exception, aquí le vamos a decir que nos devuelva, reemplacemos esto, que nos retorne, devuélvanos un new action response DT, pero aquí obviamente el resultado es el wax success. Aquí me equivoqué, wax success es igual a false, porque obviamente no hay resultado. Y el mensaje lo vamos a decirle que el mensaje va a ser igual a ya existe el registro que estás intentando crear. Ya existe el registro que estás intentando crear. Este es el DB section. Recuerde que como este es método privado, debería ir debajo de los métodos públicos. Ahí vamos. Esto es en caso de que sea un update section. Y si no es un update section, sino que era una sección normalita, es otra sección, entonces vamos a decirle, vamos a capturar el nombre de esta sección. Vamos a marcar a esto, lo vamos a llamar este objeto section. Ahí me gusta llamarlo section. Y vamos a decirle que nos devuelva la respuesta en caso de que haya una sección. Vamos a decirle return exception y aquí le decimos exception action response. Y cuando le digamos que y le vamos a pasar como parámetro la sección. Aquí sí necesito pasarle la sección. Vamos a darle control punto y vamos a crearnos este método. Este método, como es privado, lo tiramos para la cola. Siempre los privados deben de ir abajo. Ahora, y este método... Profe, una pregunta. Sí. ¿Esos dos métodos no deberían ir en la clase Action Response? No, porque este es el que tiene el contexto de ellos. Es aquí es donde tengo los parámetros. Action responde simplemente la respuesta. Vea que es el tipo de vuelta de estos. No pueden ir ahí. Entonces aquí en el action response, aquí ya el mensaje, ya no le vamos a poner el mensaje que le vamos a poner, le vamos a decir que la respuesta es falso, pero el código de mensaje es lo que tenga el exception.mesas. Exception.mesas. Ahí tenemos. Entonces,
Con esto le estamos dando tratamiento de errores. Suena muy raro, pero ahorita lo vamos a analizar. Esto es cuando hagamos el add, cuando yo adicione algo en mi repositorio genérico. Vea que ya no estoy hablando de countries, ni estoy hablando de categories. Estamos hablando de algo genérico y aquí el golazo es hacer que eso nos funcione genérico para lo que sea. Ahí tenemos el add. Así como tenemos el add, entonces vamos ya a hacer las otras operaciones. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si nosotros hacemos cuando nosotros, a ver, por aquí tenemos el add, listo. Vamos a hacer ahorita sigue cuál, el delete. El delete tiene su cuento. ¿Por qué? Cuando a mí me digan que voy a borrar algo, yo primero tengo que verificar si eso existe o no existe. Entonces, como aquí no sé qué es, si es un país o si es una categoría, por eso lo voy a llamar row. Mi fila va a ser igual a que, voy a decirle que busque en mi entidad, voy a hacer que me haga un find as in, búsqueme ese ID. Y si yo voy a borrar y lo que voy a buscar no existe, pues va a sacar un error. Entonces le digo, pregunto, si la fila de lo que yo estoy buscando es nulo, si esta vaina es nula es porque hubo un error. Yo no puedo borrar algo que no existe. Entonces le voy a decir que me devuelva. Aquí le digo devuélvame un new action respondete. Obviamente aquí en la respuesta was success vamos a decirle que fue falsa, que no hubo nada. Y el mensaje le vamos a poner que registro no encontrado. Mesas va a ser igual a registro no encontrado. Ahí nos vamos yendo. Ahí va. Ahora, en caso de que sí haya, en caso de que la respuesta no sea nula, aquí es un punto y coma, en caso de que la respuesta no sea nula, o sea, que sí encontró algo, entonces vamos a intentar borrarlo. Y el borrado también puede sacar errores. Entonces, yo le puedo decir aquí, vamos a meter esto en un try catch. Y en el try catch que vamos a meter, simplemente le decimos a la entidad que yo tengo en mentions, vamos a hacerle un remove. Y cuando hago el remove, vamos a intentar borrar esa fila, que esa fila representa el objeto que yo tenía en pantalla. Y luego vamos a guardar los cambios. Le decimos await y aquí le decimos a mi contexto, grabe los cambios. Pero cuando yo grabo los cambios, ¿qué puede pasar? ¿Lo puede borrar o no lo puede borrar? Entonces, si no lo puede borrar, es porque hubo errores. Entonces, ¿qué le vamos a decir acá? Si lo pudo borrar, simplemente vamos a retornar. Si lo pudo borrar, vamos a retornar una nueva action response de T y simplemente aquí no me interesa como es el borrar, simplemente le vamos a decir que el wax success es igual a true y con eso tenemos. Y en caso de que haya un error fue porque falló intentando borrar algo y si intentó tratando de borrar algo, entonces aquí ni siquiera necesito capturar la sección, simplemente vamos a retornar un new action response, pero aquí ya no le decimos que el wax success es igual a true, sino que el wax success es igual a false, y el mensaje que le vamos a poner es no se puede borrar porque tiene registros relacionados, porque tiene, está mal escrito, porque tiene registros relacionados. Ahí vamos. Ahora, ese era el método, ese era el delete. Ahora vamos a hacer el get. El get, pues aquí ya tenemos parte del get, porque en el get también lo buscamos. Cuando ahí me hacen un get de algo, yo busco el objeto. Si el objeto no lo encuentro, vamos a decir que si el get no lo leyó, pues vamos a decir registro encontrado. Y en caso de que sí lo encuentre, o sea, si llegó hasta acá, le revolvemos un nuevo action response. Pero esta vez le vamos a decir que la respuesta es igual a true. Y ya no le mandamos mensaje, sino que le mandamos es el resultado. Y el resultado va a ser igual al row que nosotros encontramos. Y ahí ya tenemos el get. Ahora, el otro get es el get que me devuelve una lista. Entonces, aquí sí es muy fácil porque una lista, si no tiene nada, me devuelve la lista vacía. Entonces, aquí en la lista,
simplemente aquí en la lista lo que le vamos a decir es que me retorne una nueva action response de un enumerable, y aquí lo que le vamos a decir es que el was success es igual a true. Aquí no hay posibilidad de que falle, porque una lista, si no tiene registros, pues ¿qué me va a devolver? Pues me devuelve la lista vacía, y eso es correcto. Y el resultado va a ser igual a, aquí le vamos a decir que el resultado va a ser igual a el contexto, no, perdón, la entidad, le decimos el entity, y resultado, bueno, pero aquí no es new, aquí me equivoqué. El resultado le decimos espere la entidad, y aquí le decimos toList, toList así. Ay, caramba. toList así. Y ahí que estamos armando, armamos nos queda faltando el último, que es el update. Entonces, para hacer el update es bien parecido al create, al add. Vamos a copiar toda la lógica del add y me la voy a replicar aquí en el update. La diferencia con el update es que en el update no hacemos un add, sino que en el update hacemos un update. El método en el contest es actualice la entidad, grabe los cambios. Si un update exception es porque estamos intentando duplicar una clave, y si no, pues vamos a pintar el mensaje que nos colocó. Y de esta manera, ¿qué estamos haciendo? Estamos creando nuestra unidad de trabajo. Ya implementamos, ya tenemos la implementación del repositorio genérico y de la unidad de trabajo. Ya tenemos la interfaz del repositorio genérico y tenemos la implementación del repositorio genérico. Vamos a hacer lo mismo con la unidad de trabajo. Y yo entiendo la pregunta del compañero, porque aparentemente uno no le encuentra mucho sentido a esta unidad de trabajo y de momento pareciera que sobrara. Yo podría decir, no, ignoremos esto. Luego, cuando estemos más adelante en el curso, te voy a decir por qué sí la necesité poner. Porque si no la pongo ahora, después nos va a tocar hacer un refactor ni el berraco con esto. Vamos a implementar la unidad de trabajo genérica. Así como tenemos una iGeneric Unit of Word, vamos a crearnos aquí en las implementaciones, vamos a adicionar una nueva clase, y esta nueva clase la vamos a llamar el Generic Unit of Word. Y el Generic Unit of Word es una clase genérica de T, y esta clase implementa la interfaz genérica, implementa el iGeneric Unit of Word de T, donde la T corresponde a una clase. Obviamente, si le ponemos aquí control punto, implementamos la interfaz. Pero ojo con esto, ¿qué dijimos? Que la unidad de trabajo, volvamos nuevamente a el gráfico inicial para que entendamos. Recuerden que el controlador es el que va a crear el repositorio, inyectamos el data contest, pero ¿qué le inyectamos a la unidad de trabajo? A la unidad de trabajo le inyectamos el repositorio. Entonces, si a la unidad de trabajo le inyectamos el repositorio, es lo que voy a hacer yo acá en este momento. Entonces, me devuelvo aquí donde iba para hacerlo. Listo. Entonces, aquí en la unidad de trabajo, bueno, por aquí está la implementación. Yo me vuelvo a ubicar que me embolaté. Aquí está, esto es muy fácil. Entonces, ahora que vamos a decirle ya, discúlpeme que me estoy estirando un momentico, pero es para no dejar este tema empezado. Ahora, esta unidad de trabajo genérica, vamos a inyectarle el repositorio genérico. Voy a crearle un constructor a esto. Y en el constructor de esta clase del repositorio genérico, vamos a inyectarle a la unidad de trabajo genérica, vamos a inyectarle el repositorio genérico, el iGeneric Unit of Word. Le inyectamos el Unit of Word DT, y a esto lo vamos a llamar simplemente repository. Repository. Ahí vamos. Y para que esta inyección me funcione en todo el ciclo de vida, le voy a decir control punto y vamos a decirle que me lo asigne como un campo. Y por estándar de nombres, este repositorio le ponemos el underline control punto y ya le podemos quitar aquí el
ya se le puede quitar el this. Ahora, ¿qué hacemos con estos métodos? De momento no les estamos haciendo nada. Simplemente vamos a hacer que nos pasen la responsabilidad al repositorio. Entonces, todas estas clases, que es el add, el delete, el voy a reemplazar este código. En una sola línea los puedo hacer, que son estos. Aquí, ¿qué le estamos diciendo? Que cuando a mí me digan add, ¿qué vamos a llamar? Le pasamos el modelo. ¿Qué hace? Llama al repositorio y le pasa el modelo. Cuando me digan delete, me pasen el ID, yo le voy a llamar al repositorio y le voy a pasar el ID. Cuando me digan que me hagan un get de una lista, le voy a decir que me devuelva el get del repositorio. Lo mismo con el get de un solo elemento y lo mismo con el update. Y de esta manera estamos creando la unidad de trabajo genérica y el repositorio genérico. Ustedes dicen, bueno, ¿todo esto cómo se come? Ojo, pues que esto es súper abstracto, pero es muy útil. Ahora, ¿qué nos queda faltando? Vamos a ir a los controladores y en los controladores creémonos un repositorio genérico. Así como tenemos el Countries Controller, voy a crear aquí en los controladores, voy a adicionar una nueva clase y esta nueva clase lo voy a llamar el repositorio genérico. Y este repositorio genérico, recuerden que al repositorio, ¿qué le inyectamos? Al generic repository, este generic controller va a ser un repositorio genérico de T y esto va a heredar de controller. Esto hereda de una clase llamada controller y para que me herede de controller tenemos que utilizar ese espacio de nombres y le vamos a decir dónde la T corresponde a una clase. Ahora, recuerden que el repositorio genérico que le inyectamos, vamos a inyectarle, aquí me equivoqué con algo, al repositorio genérico le inyectamos en la unidad de trabajo. Entonces voy a crear aquí un setor, un constructor para esta clase. Y en el constructor de esta clase le vamos a decir que vamos con un iGeneric UnitOfWork. Le inyectamos la unidad de trabajo genérica de T. Y a esto simplemente lo voy a llamar UnitOfWork. Y este UnitOfWork, para que me funcione en toda la clase, le voy a dar control punto. Vamos a agregarlo como campo. Y ya por estándar de nombres, este UnitOfWork lo voy a poner en control punto. Y aquí ya le puedo quitar esto. Control punto y ahí quedó. Entonces tenemos ya un controlador genérico y el controlador genérico no le estamos inyectando la base de datos, le estamos inyectando la unidad de trabajo genérica. ¿Qué le inyectamos a la unidad de trabajo genérica? Le inyectamos el repositorio genérico y a su vez al repositorio genérico ¿qué le inyectamos? Le inyectamos el data contest. Pues, entonces, ¿esto para qué me sirve? Vamos a implementar en este repositorio genérico, vamos a implementar todos los métodos, el get, el post, el put, etc. Empezamos con el get. Entonces el get genérico, ya sin pensar en países, vamos a hacer el get. Entonces aquí en el get, espérate que aquí se llama was success, ¿cómo lo llamé yo? Si está mal, espérate, yo creo que esta propiedad me quedó mal llamada por aquí en responses. Was success, a ver, control punto, para que no, si no me toca ahí está, estaba mal escrito, algo estaba mal escrito, no sé. Entonces, cuando nosotros hagamos el get, yo le voy a decir Una S de más. yo creo que sí, esa alternaría. Entonces, cuando le digo action, el action va a ser igual a ¿qué? Voy a la unidad de trabajo y hago el get. Si la acción fue success, ¿qué devuelvo? Voy a devolver un OK con el action result. De lo contrario, devuelvo un bar request. Ahí vamos, ese es el get. Ahora, ese es el get que me devuelve la lista completa. Vea cómo se simplificó las cosas. Ya esto ya estamos abstrayendo una capa. Vamos a hacer el get, este es el get de la lista. Ahorita hagamos el get, mira que aquí no me tocó decirle que era una lista, simplemente le estamos diciendo, él me devuelve un action result. Cuando yo haga un get, el get con parámetro, entonces yo hago un get así, voy al repositorio genérico, voy a la unidad de trabajo y hago el get. Si la respuesta fue OK, devuelvo un OK con el action result. De lo contrario, devuelvo un no found. Vamos ahorita con el post. Entonces, el post, ¿qué le digo? Le estoy mandando en el post, le mando el modelo. El que hace, vaya al repositorio genérico y adicióneme el modelo. Si fue OK, me va a devolver un OK con el action result, si no me devuelves el error. Y vamos ahora el put. El put de manera muy similar, en el put del repositorio genérico le digo, hágame un put de ese modelo,
Actualícelo, si fue exitoso, devuélvame la action result, si no me devuelva el mensaje. Y por último, hagamos el delete. Entonces, si voy a hacer el delete, entonces aquí en el delete lo mismo, le pasamos el parámetro del delete, le decimos hágame el delete. Entonces, el que hace, va a la unidad de trabajo, hace el get. Si el get, a ver, no, esto está mal hecho. Esto, sabes que este get está mal hecho, no me gustó. Lo puedo simplificar porque es que estoy duplicando la lógica de 2 veces. Este delete, hagámoslo más sencillo, no necesito dar tanta vuelta. Acá, simplemente hacemos el delete. En el delete, yo le digo, vaya a la unidad de trabajo genérica y hágame el delete. Si fue exitoso, devuélvame un OK con el action result. De lo contrario, devuelva un no found. Lo que pasa es que aquí devuelves un... El delete no me está devolviendo un OK. No, aquí el delete, a ver si fue OK, devuélvame un no content. Yo lo arreglo aquí. Hagámoslo más sencillo. Si fue OK, me devuelves un no content porque no me interesa. Se me volvió a escuadrar el teclado. Devuélvame un no content. Si hubo error, entonces si la acción no fue successful, entonces me vas a devolver un bar request. Aquí está mal. Me vas a devolver un bar request con el mensaje que devolvió. Mira que queda mucho más sencillo. Mira que todos los métodos le descargamos lógica al controlador genérico, hicimos un controlador mucho más sencillo. Ahora, ¿qué me toca hacer? Toca inyectar ese repositorio genérico y esa unidad genérica que no le estamos inyectando. En el program del backend, así como estamos inyectando, así como estoy inyectando la conexión de SQL, vamos a inyectar estas dos cosas. Vamos a decirle que cada que me hagan un llamado de la generic unit.word, él va a mandarle una implementación del generic unit.word. Y cada que me manden una generic repository, él le va a mandar la inyección del generic repository. ¿Para qué hacemos todo esto? Toda esta voltereta tan grande la hicimos porque quiero cambiarle la lógica a este controlador. ¿Cuántas líneas tiene el controlador en este momento? Tiene 67 líneas. Y vea lo que voy a hacer. Voy a decirle que mi controlador, voy a borrar todo esto. ¿Vea cómo vamos a dejar el controlador de países? Y luego vamos a reutilizar toda esa lógica para el controlador de categorías. Y ahí es cuando ustedes van a darse cuenta de la magia. Entonces, tengo un controlador de países, controller. Pero entonces, este controlador de países, ¿qué le vamos a decir? Que va a heredar del controlador genérico y aquí ya le mandamos la implementación. Aquí le vamos a decir que es de country. Country. Entonces le estamos diciendo al controlador, cuando hacemos esto, él saca error. ¿Por qué? Porque como el controlador genérico implementa un constructor, ese constructor hay que creárselo al controlador genérico. La buena noticia es que yo le doy control punto, él es capaz de generarme el controlador. Él que le está diciendo aquí, le está diciendo, listo, para usted hacer un controlador de países, entonces lo que vamos a hacer es que me vas a mandar vas a crear en el constructor una unidad de trabajo genérica de países y esa unidad de trabajo es la que le vas a mandar a la superclase. Y con esto dejamos, y de esta la lógica, esto es todo el código que necesitamos para nuestro controlador de países y funciona exactamente lo mismo. Ahora ustedes dirán, no, este man dio muchas vueltas para hacer eso. ¿Sabe por qué? Porque si ahorita vea cómo hago el controlador de categorías. Si yo quiero hacer el controlador de categorías, vengo a controllers, adicionamos una nueva clase. Y esta nueva clase la voy a llamar categories controller. Y este categories controller, ya lo único que hago es que me cambio o sea, le coloco estas anotaciones porque sí o sí las tengo que llevar. Pero el categories controller va a heredar del controlador genérico, pero ya no se va a basar en country, sino que se va a basar en category. Al hacer esto, obviamente él me pide un constructor, le digo control punto, le digo que me
control punto, le digo que me genere el constructor y mira que el constructor ya le está mandando, es una unidad de trabajo genérica de categorías y esa unidad de trabajo genérica se la va a dar al constructor de la superclase. Y esto ya funciona, ya tenemos el controlador de categorías y ya tenemos el controlador de countries. Y el frontend, si lo hicimos bien, el frontend tiene que funcionar sin dañársenos. Venga, probémoslo. ¿Cómo lo probamos? Corramos esto. Al correr esto, sé que esta vaina se me... Si yo corro esto, van a darse cuenta que ya tenemos la forma de hacer post, put, delete para categorías, que antes no la teníamos, sin dañar el post, put que tenemos de países. Si miro el backend, venga, miremos aquí el backend un momentico, mira que en el backend ya como nos quedó. Mira que aquí tengo el Swagger, ya tengo categorías y tengo countries. Magia. Reutiliza el código. Entonces tengo un get de categories, un post de categories, un put de categories, etc. Ahora, si yo le digo que me haga un post de categories, entonces vamos a hacer try out. Vamos a crear la primera categoría. Entonces la primera categoría supongamos que se llame calzado. Si yo creo una categoría llamada calzado, execute, vea que aquí que, ¡epa! Aquí saco error. Y el error. Bueno. Encontró una de... Coloque la ID 1. ¿Cómo? ID 1. No. No. O esta identity. No. Ese es identity. Las categorías es identity. Venga, yo verifico aquí una cosita primero en países. Si hacemos el get de countries, vamos a probarlo, a ver primero que esté funcionando. ¡Epa! Ah, no, es que está mal. Estamos aquí. Está mal armado algo en el proyecto. Bueno, hagamos algo, muchachos. Mira, ya son las 9. Es la inyección de dependencia. Está ¿Será que nos en quedó el programa. en el programa? Vamos a ver qué fue lo que yo le dije aquí. No, pero la inyección yo creo que sí la hice bien. A ver, aquí le estamos diciendo que la inyección después de data contest, no, tiene un problema con una referencia de pero vea, hagamos algo. Son las 9 y pedazo. Para no hacer esto más largo, dejémoslo aquí y ya el próximo video, en la próxima clase, lo arreglo y que lo probamos para que no se nos haga muy tarde, muchachos, para no abusar tampoco del tiempo de ustedes. Si te ha gustado, dale dedito arriba. Nos vemos en la próxima clase. Muchas, pero muchas gracias.